Listo, ahí debería estar. Sí. Eso sería todo. Ahora está grabando. Ahora está Sí, grabando, claro. pero debería aparecer... Sí, al momento en el que los alumnos que están en la casa se conecten, le va a aparecer un cuadradito chiquitito ahí. Ya. Y ellos lo están escuchando, lo están viendo todo lo que usted está proyectando. Ya. Ya está iniciada la clase. Lo que no tiene que hacer es borrar esta pestaña. Ya. Esta tiene que dejarla intacta. Ya, vamos a cambiar de pestaña. Sí, o sea, exactamente. pero yo puedo cambiar de ir a Sí, sí materiales. puede. Claro que lo tiene que borrar donde está la reunión. A eso me refiero. Claro. Eso es todo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Yo creo que se nos olvidó subir un material acá. O sea, se me olvidó. Un pedacito de la verdadera religión, que tiene que ver con la definición de la verdad, que aunque lo leyeron, se supone el semestre pasado, pero igual es bueno repasarlo. Porque hay un pedacito, porque con los soliloquios los damos por concluidos, porque ya lo fundamental lo vimos, pero es bueno tener en cuenta que está esa otra definición de la verdad. O si no, para hacerlo más rápido, como el pedacito está en el archivo que yo subí acá de Una Veritas, podemos ver la cita directamente allá. Pero ahí no nos deberíamos ver nosotros en la pantalla. Qué raro, porque siempre cuando transmite nos vemos, ¿no? Segundo contenido. Sí, profe, se está transmitiendo. Sí, porque aquí desde el celular me salió que hay una clase online. Ah, ya, pero nadie se ha conectado todavía. Sí. ¿Ahí se ve? Sí, profe. En los soliloquios. Sí. Bueno, está perfecto. Pero yo generalmente cuando transmite veo, nos vemos nosotros, ¿no? Así es como se ve. Ah, así es como se ve. Ah, ya, perfecto. Eso es lo que está grabando. Ya, perfecto. Entonces, este comentario, este lo vieron, ¿o no? Lo bajaron, el comentario. Sí, lo leímos. Ya, perfecto. Entonces aquí está todo el comentario a los soliloquios. Y después hay otros pedacitos de otras obras, un pedacito del libre arbitrio y un pedacito de la verdadera religión. Del teteto también. Así que bueno, ahí no es necesario que lean todo el texto del libre arbitrio, aquí hay un resumen de eso. El libro segundo. Aquí está la famosa cita de la verdadera religión.
verdadera religión, 39, redi in te ipsum, in interiore homine habitat veritas, et situam naturam mutabilem in veneris transcende et te ipsum, confitere te non esse, quod ipsa veritas est. ¿Quién quiere traducir? En el interior del hombre habita la verdad. Se revuelve en ti mismo. En el interior del hombre, o en el hombre interior, habita la verdad. Y si tu naturaleza la encuentres mudable, transcéndete a ti mismo, ¿no? Confiesa que tú no eres lo que la misma verdad es, ¿no? O sea, la verdad se encuentra en el interior, pero no es de tu naturaleza, ¿no? Es como la partición ontológica fundamental, que está dentro de la interioridad, ¿no? O sea, dentro de la interioridad descubro que soy mudable, pero la verdad es inmutable, por lo tanto yo no soy la verdad, ¿no? No, pero no está. Así que estaba el otro pedacito de la religión. Ah, aquí está. De vera religione. Sí, aquí está el pedacito. Leamos este pedacito. Es una cita entonces de la verdadera religión. ¿Quién quiere leer? Ya. Si los cuerpos en tanto fallan, por cuanto no cumplen aquella unidad que se demuestra que imitan, a partir del cual principio todo lo que es uno. Si todo lo que tiende a la semejanza de ese principio, naturalmente lo aprobamos, pues naturalmente reprobamos todo lo que se aleja de la unidad y tiende a su desemejanza. Se nos da a entender, entonces, que existe algo que sea semejante a aquella única realidad, a partir de cuyo principio es uno todo lo que de algún modo es uno, y sea semejante de tal manera que cumpla perfectamente tal semejanza y sea eso mismo. Y esta es la verdad y el verbo en el principio, y el verbo que es Dios junto a Dios. Pues si la falsedad es de aquellos que imitan la unidad, no en cuanto la imitan, sino en cuanto la pueden cumplir, aquella es la verdad que puede cumplirla y ser lo mismo que ella. Ella misma es la que manifiesta tal como es, por lo cual se dice rectísimamente que es su verbo y su luz. Las demás cosas pueden decirse semejantes a aquella una en cuanto son, pues en tanto son también verdaderas. Pero esta es su misma semejanza y, por tanto, la verdad. Pues tal como las cosas verdaderas son verdaderas por la verdad, así las cosas semejantes son semejantes por la semejanza. Por lo tanto, así como la verdad es forma de las cosas verdaderas, así la semejanza es forma de las cosas semejantes. Por lo cual, las cosas verdaderas son verdaderas por cuanto son, y son por cuanto son semejantes a aquella unidad principal. Y forma de todas las cosas que son es aquella que es la suma semejanza del principio, y es la verdad, pues es sin ninguna desemejanza. Este pasaje es importante, ¿no? Es muy denso. ¿Quién lo podría resumir? A pesar que está bastante resumido ya. Ahí está la diferencia entre el verbo divino y el verbo del hombre. Claro. El verbo es semejantísimo al uno, el verbo divino. Claro, es la perfecta semejanza. Bueno, y entonces es lo que perfectamente responde a la definición que ha dado arriba. Yo cité aquí arriba esta frase del capítulo 36, un poco antes, ¿no? Que da una definición de la verdad. La verdad es lo que muestra lo que es, ¿no? O sea, lo que expresa lo que es. Y por tanto tiene que haber algo que expresa lo que es de un modo perfecto, ¿no? Y aquello que entonces tiene que haber algo que es como el verbo, o sea, que dice la esencia
primera tal como es, ¿no? Entonces es la perfecta verdad y la perfecta semejanza, por la cual todas las cosas son semejantes y por lo tanto por la cual todas las cosas son. Por eso tengo una consulta, ¿tiene que haber algo que sea la verdad? Claro, porque la verdad, o sea, tiene que haber algo que sea la verdad, porque la verdad es aquello que manifiesta lo que es. Que la verdad es aquello que dice lo que es. O sea, tiene que haber este doble plano, el ser y algo que dice el ser, algo que manifiesta el ser, que lo hace inteligible. Sí. Sí, tú. Y es interesante hacer notar que el verbo divino es semejantísimo, perfectamente idéntico al ser. Sin embargo, el verbo del hombre puede fallar, puede no ser semejante a el ser que quiere expresar. Puedo equivocarme, decir la verdad de las distintas cosas. Exacto, pero sin embargo tiene un principio, el verbo humano, que no puede ser falso. O sea, el verbo humano se equivoca por cuanto aplicamos el principio de la mente a la realidad empírica y en eso nos podemos equivocar. Entonces, en ese sentido, el verbo humano es falso o simplemente puede ser imperfecto, porque nunca, o sea, aun cuando es verdadero, el verbo humano siempre tiene un grado de indeterminación. O sea, se dice la verdad, pero no toda la verdad, ¿no? Aun cuando todo lo que yo diga es verdad, pero nunca va a ser toda la verdad. Porque siempre hay algo que no sabemos, por lo tanto se mantiene indeterminado. Yo puedo definir algo, ¿no? Pero en la definición entran algunas cosas nomás. Quizá aquí, por una vez, nos puede ayudar la terminología que inventó Locke, cuando distinguió la esencia real de la esencia nominal. No sé si vieron esa distinción. Sí. ¿Qué quiso decir con esa distinción? ¿Qué es la esencia real y qué es la esencia nominal? La esencia real tiene realidad, es externa, pero la nominal es solo una palabra. No es solo una palabra, no, cuidado. No es que sea un nominalismo así extremo. No es solo una palabra. Él planteó esa distinción para criticar a los medievales. Pero yo creo que una parte de esa crítica es válida. O sea, una parte de esa, o al menos respecto de cómo lo entendía él, que a lo mejor no era del todo correcto, pero la distinción que hace es correcta. Cuando dice esencia nominal, se refiere al concepto abstracto que nosotros tenemos en la mente. O sea, cuando nosotros usamos un nombre, la esencia nominal, significa que nosotros creamos un nombre, como por ejemplo perro. Y eso es el concepto abstracto, que incluye lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero hay mucho que no sabemos, ¿no? Y entonces eso es como la esencia real, como la realidad, como esencia nominal y esencia real. O sea, hay una realidad del perro que en último término es expresada por lo que Platón llama la forma del perro. No es la forma. Pero Locke no llega a entender a Platón hasta este punto, ¿eh? No llega a entender como que digamos, el perro entendido por nosotros tiene que ver con el perro real. Pero a Locke no le da para distinguir el perro real de la forma platónica del perro, pero sí para distinguir el perro real del perro que entendemos nosotros, y esa distinción es válida, ¿no? O sea, que nosotros
Porque en el fondo está diciendo que nosotros formamos el concepto. No es que la esencia del perro como que se transmite por una especie de magia a nuestra mente, sino que tenemos que formarlo. Entonces es algo, en ese sentido, es formado por nosotros, ¿no? Pero es formado en base, o sea, pero igual hay una causalidad. Es formado en base a una información que viene del perro real. Entonces nosotros conocemos por eso las cosas, ¿no? Esta distinción, claro, es creada para refutar a los escolásticos, pero puede ser utilizada simplemente para corregirlos, o sea, para precisar este punto. Pero, en cuanto a... Entonces, en ese sentido, nuestros conceptos son limitados, pero en cuanto al principio de los conceptos, ese es absolutamente verdadero. No, porque ahí no puede caber error. El concepto de la verdad como sí misma es sin error, ¿no? No podemos equivocarnos en el concepto de verdad. Tal como no podemos equivocarnos en el concepto de ser. Por eso cuando decimos que tenemos como diferentes verdades, claro, si decimos que cada uno tiene su propia verdad, claro, nos referimos a la aplicación, porque en la aplicación es donde nos diferenciamos porque nos equivocamos. Pero en el principio no nos podemos equivocar, por la definición. Porque el principio, aunque no lo digamos, aunque no lo admitamos, el principio lo aceptamos necesariamente por verdadero. Profe, aquí también se puede ver como un tipo de alusión a la existencia real de este verbo, este único principio. Claro, que tiene que haber una verdad en sí misma existente. Claro, exacto. Claro, aquí es interesante porque Agustín está escribiendo esto pocas décadas después del concilio de Constantinopla, cuando se reafirmó la definición, el símbolo de Nicea, que dice que el verbo es, ¿cómo decías? ¿Recuerdas? Claro, es generado del Padre y de la misma sustancia. Que el verbo es consustancial al Padre, ¿no? Entonces es como perfectamente semejante, homoousios, ¿no? Y entonces Agustín está haciendo aquí como la aplicación filosófica de eso. O sea, al mismo tiempo que se inspira en la definición del credo, al mismo tiempo muestra que es filosóficamente sólida, porque tiene que existir filosóficamente la verdad, ¿no? Metafísicamente. No es solo un concepto, sino que este concepto tiene que remontarse últimamente como a la esencia inteligible del primer principio. O sea, el primer principio de la realidad tiene que existir, pero al mismo tiempo tiene que ser inteligible, tiene que haber, y esa inteligibilidad tiene que estar en el mismo nivel, no puede ser inferior. ¿Usted cómo respondería el argumento epistémico de que la verdad nace por meras como supervivencia? Si no, no podríamos afirmar como el conocimiento en lo verdadero, lo falso. No tendríamos algo en ese sentido. No tendríamos un lenguaje cierto, como en ese sentido de supervivencia, como nace meramente de la... Como que no entendí cuál es el argumento, que nace en nosotros con fin a la supervivencia. Claro, como escéptico en ese sentido, como de una verdad trascendental, sino más como una verdad por necesidad, por supervivencia. Pero es que ahí la falacia de ese argumento está en pensar que eso que tenemos para la supervivencia, entonces, por eso no es verdadero. O sea, como que algo que surge en nosotros para utilidad,
entonces por eso no es verdadero en sí mismo. El argumento no concluye porque el hecho que sea útil precisamente es una demostración más de que es verdadero. Si no fuera verdadero no podría ser útil. Pero el error epistemológico fundamental está en pensar que podemos juzgar el principio de lo verdadero a partir de una teoría que formamos, por ejemplo, esta teoría, no sé, pongamos la teoría de la evolución. O sea, pensar que podamos utilizar la teoría de la evolución para refutar un principio innato de la mente es poner los bueyes antes del carro, porque para tú formar la teoría de la evolución, primero tienes que creerle al primer principio de la mente. Entonces, no puedes después enjuiciarlo. O sea, si yo armo la teoría de la relatividad, primero tengo que creerle a los números. No puedo enjuiciar la matemática en base a el orden ahí epistemológico tiene que ser respetado. Cualquier teoría que construye se basa en que primero tú le crees al principio de la mente. Entonces eso es lo que viene primero. Ahora, si es útil para la sobrevivencia, eso es una confirmación más que es verdadero, que tú realmente, o sea, que realmente lo tienes para poder moverte en el mundo, porque realmente el mundo corresponde a como tú eres capaz de pensar. O sea, que el pensamiento tiene una herramienta que realmente sabe, o puede saber, aunque puede equivocarse, pero puede saber cómo funciona el mundo. No, entonces, claro, eso rebate la objeción que dice, pero quizá el mundo funciona como con otra lógica. Es que no podría ser otra lógica, porque después las cosas funcionan. Entonces, no se puede, digamos, si las teorías, pero si también las cosas que hacemos artificialmente funcionan, es porque la lógica corresponde, porque hay una correspondencia, ¿no?, entre los principios intelectivos y la estructura de la realidad, como la estructura inteligible de la realidad. Esta primera noción, o principio no hipotético, Claro. ¿se identifica con la lógica y con la dialéctica? ¿O está por sobre? No, está por sobre. Claro, sí, está por sobre. El otro día escuché una charla interesante de un psicólogo donde le hacían una objeción parecida, se lo voy a mandar. Porque, claro, el interlocutor le hacía una objeción parecida, le decía, pero porque él como psicólogo decía, bueno, que si yo acepto esto, como que me unifico psicológicamente, porque empiezo a tener como una jerarquía interna que respeta como los verdaderos valores de las cosas, ¿no? Y entonces se puede usar como psicoterapia. Entonces el otro le decía, pero entonces es meramente una cosa utilitarística, o sea, tú lo aceptas porque te sirve como psicoterapia. Claro, el otro le decía, pero el punto es que si funciona, quiere decir que es verdad, porque ¿cómo podría funcionar? Digamos, ¿cómo podría ser útil si no fuera bueno? En el fondo es el mismo argumento que usa Sócrates cuando refuta a Trasímaco cuando le dice que lo bueno no es más que lo útil del más fuerte. Pero Sócrates le dice, pero yo estoy de acuerdo que lo bueno es útil. El problema es que el más fuerte no tiene claro lo que le es útil a él. Y por eso hace cosas que hace leyes injustas, pero si él supiera verdaderamente lo que es útil, eso coincidiría con lo bueno, porque lo útil es útil para un fin. Y el fin, por definición, es lo bueno. Lo que nosotros buscamos es lo bueno. Entonces, lo que es verdaderamente útil, también por necesidad va a ser lo verdaderamente bueno, ¿no? Que también es la objeción como que muchos le objetan digamos, frente a los que razonan sobre esta estructura ideal, le dicen, bueno, pero es que esto es ideal. Después la vida práctica es otra cosa. O sea, como que, claro, tendría que actuar en base a estos ideales, la verdad, la justicia, pero finalmente si voy a hacer eso voy a perder. Y por lo tanto, como que lo ideal sería opuesto a lo práctico, ¿no? Y entonces se usa ahí como la etiqueta de idealista, ¿no? Es que tú eres un idealista.
en el sentido de que crees que las cosas funcionan en base como estos principios ideales, pero el problema es que si son principios ideales verdaderos, entonces que la realidad funciona en base a eso. Si tú no lo respetas, tú entras a chocar con la realidad misma, no pueden ser ellos separados de la realidad. Profe, entonces para eso entendí. Entonces, no es preguntarse por la necesidad epistémica, porque antes está la necesidad metafísica. O sea, que antes está la necesidad lógica. Claro, hay una necesidad lógica de aceptar la verdad como concepto básico, el ser como concepto básico. Y sobre esa verdad lógica está construida la verdad metafísica. Claro. No es que tú estés postulando la existencia de Dios para fundamentar la verdad, sino que es al revés, es la reflexión sobre la verdad que demuestra la existencia de Dios. Es el procedimiento inverso. ¿Podríamos explicar rápidamente las dos definiciones de la falsedad que da Agustín en los soliloquios? ¿Por qué están mal? Y después proponer una definición que sea acorde. Creo que la definición era lo que tiende a ser. Claro, que hay las dos definiciones, lo que tiende a ser, pero no es, ¿no? Y, o sea, puede ser definido lo falso sobre la base de lo semejante o sobre la base de lo diferente, ¿no? Lo falso es lo que es diferente a lo verdadero, ¿no? Pero no puede ser lo contrario de lo verdadero. O sea, diferente, entonces hay que entender esta diferencia no como una contrariedad, ¿no? Sino como algo que le falta. Claro, así como en el fondo en la ética, ¿no? El mal no puede ser lo contrario del bien, sino que es lo que le falta al bien, porque el mal no puede ser concebido como una sustancia, y así lo falso tampoco puede ser concebido como una sustancia. Entonces existe lo falso, como existe el mal, pero no son sustancias, siempre son parásitos del bien, o sea, existen en relación al bien, ¿no? Entonces lo falso, claro, puede existir por cuanto de alguna manera imita lo verdadero. La falsedad y la verdad, la posición de estos conceptos está en lo inteligible o se encuentran también en lo sensible. ¿Y en qué medida se encuentran en esas partes? Porque según yo, lo único que puede llegar a la verdad es Dios. ¿Lo único? Que puede llegar a la verdad es Dios, ¿no? O sea, Dios Él es la verdad, ¿no? Y todo el resto, claro, como que trata de asemejársele, como que se trata de ser lo más semejante posible a eso, ¿no? En estricto rigor todo es falso, excepto Dios. Claro, en estricto rigor todo es falso, pero entendiendo bien que también falso significa lo que tiende a lo verdadero. Todo es virtual. No es solo lo que se diferencia de lo verdadero, sino lo que tiende a él. Ahora, ahí podría insertarse una distinción, porque algo podría ser, claro, podría tender a lo verdadero en el sentido de querer acercársele, pero también podría tener la tentación, diríamos, más diabólica de tender a él en el sentido de querer suplantarlo, como querer sustituirse a Dios, como querer ocupar el lugar de Dios. Entonces, pero siempre un tender a Dios. Dice Agustín en el libro segundo de las Confesiones, una de las partes más interesantes de las Confesiones, que no sé si la subrayamos, parece que no, el semestre pasado, pero hay un punto donde dice todos los vicios o todos los pecados que nosotros cometemos, por muy malos que sean, no pueden evitar intentar imitar a Dios. O sea, en algo siempre nosotros estamos intentando, si queremos ser poderosos, imitamos el poder de Dios. Si queremos dominar en cualquier sentido, imitamos a Dios. O sea, cualquier cosa que hagamos, nosotros no podemos escapar a la imitación de Dios, porque Él es siempre el modelo del ser. Eso es lo que usted explicó el semestre pasado, de que de ahí nace el pecado original, que Adán y Eva como que querían asemejarse a Dios. Exacto, es que no solo querían asemejarse, sino que en el fondo querían ser como dioses. Claro, dice, sí, seréis como dioses, ¿no?
Entonces, la diferencia entre la mentira y la falsedad. Claro, que la mentira en el fondo tiene este elemento voluntario, ¿no? O sea, Claro, la mentira es una falsedad voluntaria. con fines puede ser como hacer daño. Claro, sí, en el fondo con el fin bueno, el fin nunca propiamente es hacer daño, Claro. pero es pretender adueñarse de un bien, ¿no? De una forma injusta. Entonces, de una manera que altera la correcta jerarquía de los valores. Entonces, tengo que mentir para poder alterar. En el fondo, cuando yo altero la jerarquía de los valores, necesito mentir. Necesito decir que algo es más que otra cosa cuando no lo es. Necesito alterar, para poder alterar la jerarquía de valores, tengo que alterar la noción. Tengo que tratar de intervenir sobre la noción. Porque otra cosa que también dice Agustín en las confesiones es que nosotros amamos la verdad de una manera tan intrínseca, tan natural, que no podemos pecar, no podemos cometer el mal admitiéndolo. Siempre tenemos que decir que eso era verdad, que tenemos que justificarlo de algún modo. Entonces tenemos que decir que eso que hicimos era verdad, porque era como, o sea, tenemos que falsificar de alguna manera la escala de valores para que nos corresponda lo que hacemos a la verdad. No podemos decir simplemente, lo hago porque quiero. No, tiene que haber, a veces lo decimos, pero al minuto siguiente intentamos buscar una justificación, ¿no? Los filósofos que dijeron, claro, que simplemente como ese trajimos, que el derecho es simplemente el más fuerte, ¿no? Que el más fuerte por naturaleza tiene que prevalecer, pero en el momento siguiente se preocupan de decir que eso tiene que ser así, ¿no? O sea, que en el fondo están obedeciendo a la naturaleza, y eso ya como que les da en el fondo un esquema, le da una estructura de valores. Como eso es natural, entonces así hay que hacerlo, así es justo hacerlo, así es verdad, ¿no? Eso, o sea, eso refleja la verdad, ¿no? ¿Puedes repetir una frase que quería anotarla? Exactamente, dijo: amamos tan intrínsecamente el bien que no podemos justificar. O sea, que claro, que cuando hacemos el mal, queremos que eso sea verdad. O sea, queremos que la verdad se doblegue a lo que nosotros hacemos, ¿no? No nos basta con hacerlo, tiene que ser verdad. Con el afán de falsificar. Un ejemplo que cita Lewis en su libro, no sé si lo leyeron, cuando los alemanes atacaron Francia en 1940, la teoría, que venía de las teorías como de la voluntad de poder del siglo XIX, ¿no? Que los fuertes tienen que, ¿no? Esas teorías que, claro, que el fuerte tiene que prevalecer porque así es por naturaleza, etc. Entonces nosotros, claro, atacamos porque somos más fuertes, simplemente, y es más justo que los fuertes, pero ahí ya entra la justificación, es más justo que los fuertes no tengan, pero además ellos dijeron, pero que además recuerden que los tratados que nos hicieron firmar en 1919 eran injustos. O sea, nosotros los alemanes estamos haciendo esto porque sufrimos una injusticia de parte de ellos, que en esos momentos eran los más fuertes. Entonces, entra inmediatamente en una contradicción, porque si era justo que el más fuerte tuviera la razón, entonces tenían razón los que en ese momento eran más fuertes, porque eran los ingleses y los americanos que le hicieron firmar eso, porque en ese momento eran más fuertes. Pero entonces entra siempre en cuestión lo justo, ¿no? Lo estamos reparando una injusticia. Bien, yo quería pasar a Anselmo hoy, pero no sé si lo vamos a lograr. Quizás nos conviene terminar esto, ya que abrimos este archivo. Yo creo que nos conviene terminar aquí con la antología de Agustín, porque hay otros como 2 o 3 frasecitas que son importantes de Agustín.
Quizás leamos esto del verbum cordis, que está en una de las últimas obras de Agustín, que son los últimos libros del De Trinitate. El De Trinitate es una obra que Agustín escribió durante muchos años, porque lo interrumpía, como durante unos 25 años lo escribió. Pero los últimos libros los alcanzó a escribir justo antes de morir. 14 y el 15. Claro, parece que la interrupción fundamental está como después del 11. Después 12, 13, 14, 15 lo escribió como hacia el final. Y en el libro 15, que es el último, hay una sección que es muy importante sobre esto, porque habla del verbum, en el sentido del verbum cordis, o sea, el verbo de la mente humana, donde, claro, cordis es como el corazón, pero es como sinónimo de la mente. En la Biblia, la expresión es bíblica, en la Biblia el corazón es como sinónimo de la mente. No es el lugar de los sentimientos, como estamos acostumbrados nosotros. En la Biblia los sentimientos son más bien las vísceras, como la guata, pero la razón está más bien en el corazón. Entonces, verbum cordis es lo mismo que verbum mentis. Verbum cordis. Hay un pedacito del comentario a Juan, pero esto ya lo leímos o lo leyeron el semestre pasado, bueno, no sé si se acuerdan. ¿Cuál? Cuando él habla del... bueno, leámoslo porque este pedacito es bonito. Es el sermón sobre el prólogo de San Juan, donde está comparando, para explicar qué es el verbo de Dios, entonces lo compara con el verbo del hombre, como la palabra del hombre, ¿no? Y este parrafito es interesante, aunque lo hayan leído, este vale la pena releerlo porque es bonito. ¿Quién quiere leer? ¿Hola? Ya, te ganó... ¿Venus? ¿No? Sí, Venus. Atienda vuestra caridad, se trata de una cosa grande. Hay en el hombre una palabra que permanece dentro, porque el sonido sale de la boca. Hay otra palabra que realmente se pronuncia con el espíritu, lo que entiendes por medio del sonido, no el sonido mismo. Cuando yo digo Dios, pronuncio una palabra. Bien breve es lo que he pronunciado, 4 letras y una sílaba. ¿Acaso Dios es en total una sílaba de 4 letras? ¿Qué ha ocurrido en tu mente, Corde, cuando has escuchado Dios? ¿Qué ha ocurrido en mi mente cuando yo he dicho Dios? He pensado en un ser supremo que trasciende toda criatura mudable, carnal y animal. Y si yo te preguntase, ¿Dios es mudable o inmutable? Inmediatamente responderías, lejos de mí creer o pensar en Dios como mudable, Dios es inmutable. Tu alma, aunque pequeña, quizá carnal todavía, no pudo menos de responderme que Dios es inmutable, puesto que toda criatura es mudable. ¿Cómo pudiste proyectar una chispa scintillare hacia aquello que está por sobre toda criatura para responderme sin titubear que Dios es inmutable? ¿Qué es entonces aquello que hay en tu mente, Corde, cuando piensas en una sustancia viva, eterna, omnipotente, infinita, presente en todas partes y no contenida por límite alguno? Cuando piensas esto, este es el verbo de Dios en tu mente. ¿Acaso esto es aquel sonido que consta de una sílaba y 4 letras? Todo lo que se pronuncia y desaparece son sonidos, sílabas. La palabra que suena es la que pasa, pero la significada por el sonido está en el pensamiento de quien la dijo, permanece en la inteligencia de quien la ha oído, aunque desaparezcan las palabras. Resumen. Este pasaje es bien denso y bien fundamental, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios es todopoderoso. Pero eso es como podría ser un corolario, ¿no? Pero ¿cuál es el punto
como central. Que todos tenemos la palabra de Dios o la idea de Dios dentro, intrínsecamente nosotros, como que tendemos siempre a eso. Claro, ¿cómo se produce? ¿No? Bueno, primero está la distinción entre palabra que permanece dentro, que evidentemente hay que distinguirla del sonido, porque en latín verbum significa palabra, entonces hay que partir distinguiendo la palabra como sonido, ¿no? Que es un signo, podría ser también una cosa escrita, no escrita o hablada, es un signo de lo que es el significado, ¿no? De lo que entiendes por medio del sonido, o sea, aquello que es significado. Entonces, eso vale en general, evidentemente, para todas las palabras. Todas las palabras, claro, son signos, verbum, pero este sonido remite a un significado. Entonces se puede llamar, en el fondo es una, ¿cómo se llama esa figura retórica? Es como una... Cuando se usa la misma palabra para indicar dos como realidades que están conectadas, es como una sinécdoque o una... ¿No? ¿Metáfora? ¿No? ¿Analogía? Podría ser una metáfora, sí. Claro, o sea, se está usando la palabra verbum, ¿no? Para indicar el sonido, pero también para indicar el concepto. No, aquí se está indicando entonces lo que los medievales después llamarán la conceptio, el concepto. ¿Puede ser homonimia la palabra que está refiriendo? No, porque homonimia es cuando dos cosas se llaman igual, pero son como totalmente diferentes. Pero aquí tienen una conexión, ¿no? O sea, se usa la misma palabra no por casualidad, sino porque tiene una conexión. Una es como estrechamente relacionada a la otra. No podría existir la palabra como sonido, no tendría razón de ser si no fuera para significar. Como el vástago. Claro, sí. Y lo que significa en ese sonido está en la mente de quien produjo el sonido. Claro, es algo que está en la mente, ¿no? Entonces, en el fondo, él está explicando a su auditorio, que tiene que imaginarse un auditorio bien básico, ¿no? Son todas personas muy ignorantes que están escuchando, ¿no? Que no han hecho ningún tipo de, con mucha suerte, algo que nosotros podríamos identificar como segundo básico, así han aprendido a sumar 1 más 2, así como... Entonces él está explicando esto como de la forma más, y sin embargo lo explica, a diferencia de lo que se hace ahora, que esto no se lo explica, no, nadie lo explica, ¿no? Como que el nivel cultural general ha subido, pero como que los que tendrían que explicar las cosas subestiman la capacidad del público, no explican las cosas. Esto yo nunca lo he escuchado explicar así en alguien que podría haberlo hecho, ¿no? O sea, profe, y si somos capaces como de entender la diferencia de que Dios es inmutable y que nosotros somos mudables, eso significa que hay un principio trascendental. Claro, en el fondo, claro, ahí pasa directamente, después de haber hablado de los conceptos en general, directamente habla del concepto de Dios, ¿no? Entonces, cuando yo digo Dios, evidentemente hay que distinguir la palabra del concepto. Y resulta que el concepto indica un ser, claro, que es inmutable, perfecto, que transciende la naturaleza. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo surge en ti? ¿Cómo proyectas tú algo si tú eres mudable, si tú eres mortal, etcétera? ¿Qué ha ocurrido en tu mente, no? ¿Qué ha ocurrido en mi mente cuando yo he dicho Dios? He pensado en un ser supremo que transciende toda criatura. Entonces, eso significa que proyectaste una chispa, o sea, que en tu mente hay una chispa que se puede proyectar hacia aquello. Y esa chispa entonces tiene que ser ella misma, en el fondo tiene que tener la huella de eso, tiene que tener esa marca, ¿no? No es evidentemente el verbo de Dios en sí mismo, pero tiene que ser una chispa que en el fondo está encendida a partir de ahí, ¿no? Es el verbo de Dios en tu mente, ¿no? Que es distinto del verbo de Dios en sí mismo, ¿no? Porque si tuvieras el verbo de Dios en sí mismo en tu mente, entonces conocerías todo. La iluminación sería
total, y no es así. Pero sin embargo sí hay una chispa, porque si no, tú no se te podría nunca ocurrir. ¿Cómo se te podría ocurrir algo que está más allá del mundo empírico si no estuviera en la mente, digamos? Porque de la realidad empírica no puedes haber sacado esa idea. Solo puedes sacarla de tu mente. Es una chispa que de tu mente te proyecta como al mundo trascendente. Profe, con este pasaje se podría establecer una relación que usted creo que en una parte del comentario dice que la luz de Dios, la luz de la verdad, tiene como dos connotaciones. Una que es pública, porque todos podemos acceder a ella, y otra que es privada, porque no es asequible como a los ojos directamente. O sea, claro, es interior y al mismo tiempo pública. Claro, esa es la paradoja. Pública y secreta. Claro, es pública y al mismo tiempo secreta. Claro. Esa es la paradoja, que la mayoría de los modernos no han entendido. E incluso hay una corriente bastante fuerte dentro de la filosofía moderna que trata como de enrolar a Agustín en una especie de interioridad contrapuesta, o sea, como si interioridad significara como solipsismo, significara como estar en sí mismo, pero él dice precisamente lo contrario, que cuando yo entro en mí mismo encuentro la verdad, y la verdad es pública, o sea, la verdad es aquello que me permite relacionarme con el mundo, porque es lo que yo comparto con el resto. Es interior, pero es compartido. Y agrega, lo que sí es privado es el error, ¿no? La verdad es pública, el error es privado, es propiedad privada, porque es propio de cada uno de nosotros, cada uno se asume la autoría, digamos, del error, pero en cuanto algo es verdadero, es público, no puedo yo como privatizar. Algunos dicen que en base a eso no deberían cobrarse los derechos de autor. Bueno, no sé si se puede llegar hasta eso, pero digamos. Porque, claro, en base a eso estrictamente entendido, claro, si yo descubro algo, este algo en el fondo sería inmediatamente público. Claro, también hay un trabajo para haberlo descubierto que de algún modo se intenta compensar, ¿no? Pero y otro pedacito queríamos. Todavía tenemos, sí, todavía tenemos tiempo. ¿Sí? Y también el tema de la chispa, Ajá. ahí se ve que somos imagen de la imagen, Claro, como decía Filón. claro, imagen de la imagen, claro. Siempre y cuando se entienda que para Agustín la imagen es perfectamente semejante. Claro, la imagen es una imagen perfecta. Bueno, leamos este otro pedacito, está sacado del De Trinitate, que dice lo mismo pero con otras palabras, como el concepto de lo bueno. Antes era el concepto del ser, aquí es el concepto de lo bueno, ¿no? Pero el significado es el mismo. Leamos este pedacito. ¿A quién le toca? Ya. Ciertamente, no más sino lo bueno. Buena es la tierra por la altura de los montes y la dulzura de los collados y la llanura de los campos. Y bueno el terreno ameno y fértil. Y buena es la casa dispuesta con simetría y proporción, amplia y luminosa. Y buenos los animales y los cuerpos animados. Y bueno el aire templado y salubre. Y buena la comida gustosa y saludable. Y buena la salud, sin dolores ni cansancio. Y bueno el rostro humano bien proporcionado, con alegre semblante y color luminoso. Y buena el alma del amigo, por la dulzura de la concordia y la fidelidad del amor. Y bueno el hombre justo, y buenas las riquezas que facilitan los medios. Y bueno el cielo con su sol y su luna y sus estrellas. Y buenos los ángeles por la santa obediencia. Y bueno el discurso que enseña con suavidad y apropiadamente conmueve al que lo escucha. Y bueno el poema cantado con ritmos y majestuoso en sus sentencias. ¿Para qué mencionar más y más cosas? Bueno es esto y bueno aquello. Deja de lado esto y aquello y mira al bien en sí mismo, si puedes. Así verás a Dios
que no es bueno por otro bien, sino que es el bien de todo lo bueno. Y en efecto, en todos estos bienes que he recordado, u otros que pueden contemplarse o pensarse, no podríamos decir que uno es superior a otro cuando juzgamos de ellos con verdad, si no tuviéramos impresa en nosotros la noción del bien mismo, según la cual apreciar o preferir algo. Así, hay que amar a Dios, que no es un bien entre otros, sino el bien en sí. En efecto, hay que buscar el bien del alma, y no aquel que ella puede sobrevolar con el juicio, sino aquel al que deba adherirse con el amor. ¿Y qué es esto, sino Dios? No un alma buena, ni un ángel bueno, ni un cielo bueno, sino lo bueno bueno. Aquí resume bien entonces el concepto fundamental, ¿no? ¿Cuál es aquí el concepto fundamental? El criterio... Que van a hablar de como de la moral necesaria y bien. Pero más amplio todavía que esto, porque no es solo la moral, sino que es... Que amamos porque amamos lo bueno. Claro, que amamos... Y a partir de las cosas como, por ejemplo, dicen los amigos, la comida, etcétera, lo bueno como parcial nos va a llevar a un bueno bueno, que es el bien en sí. Claro, o sea, en el fondo hay un concepto que aplicamos a todos los seres y por lo tanto tiene que remontarse, como si es un solo concepto, últimamente tiene que remontarse a una sola realidad, ¿no? Si, como predicamos de todos los seres el concepto de bueno, entonces, digamos, tiene que haber una realidad primaria que es buena en sí, ¿no? Donde en el fondo el sujeto se identifica con el predicado, ¿no? Lo bueno, bueno, o podría traducirse también, a la frase latina es bonum bonum, podría ser el bien bueno, o sea, donde hay una autopredicación del concepto. En todos los otros entes nosotros decimos, hay un sujeto distinto al predicado, decimos que, claro, está el caballo bueno, el caballo, sujeto, predicado bueno, o sea, la predicación, cuando predicamos el concepto bueno de los entes, no es una predicación como específica que propiamente se refiera solo a aquel ente, como cuando decimos este es un caballo. No, cuando decimos este es un bien, no es una predicación específica, sino que es algo que comparte con todo el resto de los seres. Y por tanto hay una disparidad entre el sujeto y el predicado. No es, ningún ser es propiamente bueno, sino que participa del bien. Es bueno en cuanto que participa del bien. Pero participación implica causación, o sea, participar de... Cuando Platón dice que no, el caballo participa de la idea de caballo, quiere decir que la idea de caballo causa el caballo, porque lo forma, ¿no? Pero de nuevo, la idea del caballo forma específicamente el caballo. En cambio, la forma de lo bueno forma todo. Entonces, la forma, por eso es una forma, digamos, trascendental, ¿no? En ese sentido, es un trascendental. Okay. Hay otro aspecto que me llama la atención, que si somos capaces de juzgar en variadas situaciones qué es bueno y qué es malo, en infinitas situaciones diferentes, porque hay un principio en la mente. Claro, el hecho de que podemos armar una escala de los bienes, ¿no?, indica que entonces tenemos un modelo. Hay entonces un modelo perfecto del bien y ese está impreso en nosotros. Es el punto clave, ¿no? O sea, tiene que estar impreso en nosotros porque no es algo que podamos saber, no puede ser como el resultado de un razonamiento nuestro. Porque al revés, todo razonamiento se funda en él. O sea, para poder empezar a razonar, necesitamos ya ese punto de partida. Eso es una idea innata. Entonces, claro, impreso sería como sinónimo de innato. Está menor. Claro, claro. Es como, está en el menor, pero con una... O sea, en el fondo aquí el progreso consiste en una reducción, como dice Rosmini, como la reducción de lo innato, porque hay que ir a ver, porque Platón se dio cuenta que, claro, que había cosas innatas, pero en el entusiasmo del descubrimiento, como que exageró el elemento innato. Claro, y al exagerar el elemento innato lo expuso a la crítica, porque se pudo criticar
que no era innato, por ejemplo Aristóteles dice, ¿y cómo va a ser innato el color amarillo si un ciego no tiene el color amarillo? Entonces no puede ser innato. Entonces claro, si yo exagero el innatismo, obviamente lo debilito porque lo expongo a la crítica. Pero la crítica pues, después ayuda en el fondo a reducir, hasta que se llegue a un punto, claro, un primer punto, ¿no? Y en eso Agustín es muy tajante, ¿no? Hay como un primer punto, lo que es impreso, innato, son solamente las nociones más efectivamente fundamentales, ¿no? Está impresa en nosotros la noción del bien mismo. Entonces es una noción, claro, tan simple como la de la verdad, que no puede ser ulteriormente descompuesta y por lo tanto tampoco puede ser sujeta a error, porque en su simplicidad no cabe el error. Es como porque el error se da cuando se une un sujeto con un predicado de un modo equivocado, pero aquí, o sea, tal como en Dios el sujeto es igual al predicado, también en el principio de la mente el sujeto es igual al predicado. La verdad es verdadera. El concepto del bien es bueno, o sea, no le cabe otra cosa, es absolutamente simple. Entonces ahí no nos podemos equivocar. Por eso, profe, Rosmini le critica a Aristóteles esto del intelecto agente, como que niega totalmente que el intelecto agente pueda tener algo de innato, en esa pretensión de no irse a un innatismo extremo. Claro, pero al mismo tiempo va detectando los puntos donde Aristóteles, sin decirlo demasiado, igual acepta eso, claro. Porque hay varios pasajes donde Aristóteles, en el fondo, dice implícitamente que sí tiene que haber, claro, un primer principio, que no todo se puede demostrar, porque todo se remonta finalmente al primer principio y hay principios que son evidentes por sí mismos. Entonces, claro, eso que es evidente por sí mismo, ¿de dónde viene? Claro, él no quiere admitirlo, pero de una u otra forma, claro, termina admitiendo cuando dice que el intelecto es una luz, ¿no? Y que es divina, claro, que es separada, dice en el de ánima que el intelecto es Christos, dice que viene de fuera de la puerta, dice en un pasaje del De Generazione Animalium, que no sé si lo mencionamos. Hay un pasaje, claro, esta frasecita que dice como la pasada, pero que es interesante, dice, el intelecto viene de fuera de la puerta, o sea, en el fondo no puede venir del mundo empírico, entonces tiene que venir como de otro lado, ¿no? Pero como que, claro, si hubiera explicado un poco mejor, habría dado demasiado el brazo a torcer a Platón, entonces como que quiere decirlo sin decirlo demasiado, ¿no? ¿Qué hora es? Todavía tenemos un minutito. Todavía hay un pasaje interesante. Este es del libro 15 de Trinitate, que decía yo. Primero este del libro 14. Esta frase, vamos a leer solo una frasecita porque es tarde, pero esto es importante. Leámoslo, son 4 líneas, ¿verdad? ¿Quién quiere leer? ¿De eso? Sí, de eso proviene. De eso proviene que también los impíos piensan la eternidad y reprenden muchas cosas rectamente, y muchas rectamente alaban en las costumbres de las personas. En fin, ¿con qué reglas las juzgan? Sino con aquellas en las que ven cómo cada uno debe vivir, aunque ellos no vivan de esa forma. ¿Dónde las ven? Pues no las ven en su naturaleza, dado que sin duda las ven como esta mente, y consta que sus mentes son mudables, y estas reglas, en cambio, de que son inmutables. Todo el que en ellas puede ver también esto, tampoco en el hábito de su mente, dado que aquellas reglas son de la justicia, y consta en cambio que sus mentes son injustas. Entonces, ¿dónde están escritas estas reglas? ¿Dónde también el injusto reconoce lo que es justo? ¿Dónde ve que debe tenerse lo que él mismo no tiene? ¿Dónde están escritas? Sino en el libro de aquella luz que se llama verdad, de donde se transcribe toda ley justa y se traslada en el corazón del hombre que opera la justicia, no por una migración, sino por una impresión.
Tal como la imagen se traslada del anillo en la cera, sin por eso dejar el anillo. En cambio, el que no hace, pero ve lo que hay que hacer, él mismo es quien aparta la mirada de aquella luz, ¿sí? Que sin embargo lo toca. Claro, aquí está corrigiendo un posible error que puede estar presente al comienzo de los soliloquios, donde él dice que en el fondo para ver la verdad hay que primero purificarse de los vicios y de los pecados, ¿no? Pero claro, ahí puede haber el error o el posible error o malentendido, porque si yo por verdad entiendo a Dios o a toda la verdad, claramente para ver toda la verdad tengo que purificarme de los vicios, porque si no estoy en la verdad completa también tengo imperfecciones, pecados, etc. Pero eso no significa que la verdad como primer principio de la mente necesite primero estar purificado, no. Entonces por eso aquí precisa, no, también los impíos ven esa luz. O sea, es algo que es naturalmente presente a la mente del hombre, porque si no el impío no podría juzgar, o sea, no podría saber tampoco que es impío, ¿no? Él conoce cuáles son las reglas del bien, de la verdad, aunque, claro, aunque aparte la mirada, ¿no? Hay personas que intentan apartar la mirada de aquella luz, pero sin embargo esa luz lo toca, o sea, esa luz está igual. Aunque uno intente como no mirar hacia ella, como que de reojo, igual ella está, porque está necesariamente en todo juicio que el hombre hace. Entonces cuando juzgan, y claro, y muchas veces también los propios impíos, los malos, no rectamente juzgan muchas cosas. Entonces, claro, quizás después se engañan sobre algún punto específico, pero siguen delatando que conocen muchas cosas de la justicia, ¿no? Claro, quizás traicionan a uno, pero de sus amigos pretenden fidelidad, no quieren ser traicionados, dicen, es malo traicionar, ¿no? Y así, roban, como dice Agustín en la Ciudad de Dios, claro, los ladrones roban, pero no podrían subsistir como una banda, como una organización, si se empiezan a robar unos a otros. Cuando empieza a pasar eso, la banda se desarma. Entonces, toda organización sabe que existen ciertas reglas de la justicia sin las cuales no se puede sobrevivir, digamos. Y un último pedacito. Bueno, está este fragmentito que es muy importante antes de llegar al penúltimo. Aquí da la definición de esta luz como una cierta luz incorpórea sui generis, o sea, de su propio género. Lo que quiere decir acá es reiterar que la luz del intelecto es incorpórea, como también el alma es incorpórea, pero son de géneros distintos. No es la misma incorporeidad. No es que el alma, por ser incorpórea, sea de la misma naturaleza de la luz. Porque, nuevamente, como siempre insiste, el alma es mudable, imperfecta. Y esta luz tiene la huella de la eternidad, ¿no? de lo absoluto. Entonces, por eso es incorpórea, pero de una incorporeidad suya propia, digamos, diferente de la incorporeidad del alma. Después en mi comentario hay un poco la discusión sobre eso, pero ahora quiero mostrarle el último pedacito. Bueno, recomiendo leerlo un poco más ampliamente. En el libro 15 del De Trinitate son como unos 2 capitulitos. Quizás debería subirlos. Voy a subir esos 2 capitulitos. La frase, ahora tenemos poco tiempo, pero al menos quiero destacar la fórmula. Verbum formabile. Verbum formabile. Determinado. O sea, claro, yo creo que esta es la inspiración de lo que dirá Rosmini cuando dirá que el principio de la mente es completamente indeterminado, ¿no? O sea, es la idea
del ser indeterminado. En el fondo es la traducción al idioma moderno de la frase latina verbum formabile. Es como un concepto abstracto, pero formable, determinable. O sea, que en sí mismo es indeterminado, que está innato, pero contiene... O sea, formable en el fondo significa que contiene virtualmente todos los conceptos. Todos los conceptos que formamos son formados a partir de este que es formable, porque es determinable como en base a la experiencia. Nosotros lo usamos, dice aquí, leamos el pedacito aquí también, el último. ¿Cómo puede ser verbo? ¿A quién le toca? ¿Cómo puede ser verbo lo que en la visión del pensamiento aún no se ha formado? ¿Cómo ha de ser semejante a la ciencia que le da el ser si aún no posee su forma y se denomina verbo tan solo porque puede tenerlo? Esto equivaldría a decir que se ha de llamar verbo, porque puede ser verbo. Más, ¿qué es lo que puede ser verbo y por eso es ya digno del nombre de verbo? ¿Qué es, repito, esto formable aún no formado, sino algo de nuestra mente que nosotros, un antojo voluble, lanzamos de aquí para allá, cuando pensamos ahora en una cosa y después en otra, según la descubrimos o nos sale al encuentro? Y llega a ser verbo verdadero cuando aquello que, como dije, lanzamos con voluble movimiento, llega a lo que conocemos, y de allí toma su forma, recibiendo su completa semejanza, de modo que, tal como la cosa se conoce, así también se piense y se pronuncie en el corazón, es decir, sin palabras, y pensamiento de palabra, cosa que, por cierto, son particulares de un idioma. ¿Qué está diciendo aquí con esta imagen? Este pasaje es muy interesante. Claro, que es algo no formado, un concepto indeterminado, y que lo lanzamos de aquí para allá, cuando pensamos ahora en una cosa y después en otra, ¿no? O sea, significa que en el fondo lo aplicamos, ¿no? O sea, este concepto de la mente, principio de la mente, que lo aplicamos a las cosas de la experiencia. Y entonces cuando lo aplicamos, cuando llega a lo que conocemos, de allí toma su forma. O sea, es como se especifica en base a los datos como que recibe de la experiencia, pero manteniendo su naturaleza de entidad inteligible. O sea, no es que las cosas se impriman, puedan imprimirse como directamente sobre el alma, ¿no? O la especie, como en la versión aristotélica, no es que la especie inteligible pueda trasladarse como al interior del alma, sino que se necesita el filtro, en el fondo, de este primer concepto. Es el primer concepto que tiene esa potencialidad y se especifica según la forma, ¿no?, que recibe del ente, como de la experiencia. Se podría decir que este principio indeterminado sería como el agua, y que el agua como que se adecua a distintos envases, dependiendo de su forma. Podría decirse, sí. Claro. O sea, que en el fondo que recibe en sí la forma, o dibuja, si tú quieres, en sí la forma de las cosas experimentadas, pero dentro de su naturaleza, que es ser un ente inteligible. Lo que quiere decir es que este primer concepto es una tabula rasa, se le puede llamar tabula rasa por cuanto recibe la forma del ente externo, pero no es tabula rasa en el sentido que sea lo mismo que el alma, como si las cosas como escribieran directamente en el alma, sino que escriben pero sobre un material idóneo, porque necesita este material justificar después la esencia necesaria de los conceptos, la esencia universal de los conceptos. Entonces tiene que ser una pizarra donde la base, como la materia prima, es esta entidad universal, estable, eterna, etc., que ella se determina en base a los conceptos, o sea, a los entes empíricos, pero no es como otro ente empírico más que tome su forma. O sea, cuando tenemos entonces como la semejanza de la cosa, ¿no?, recibiendo su completa semejanza,
se refiere a una semejanza inteligible. No es que se cree en la mente como una especie de retrato sensible igual a la cosa empírica, sino que lo que se hace es determinarse una entidad que de suyo es eterna, universal, y entonces adquiere las características de una entidad inteligible que conserva la forma, que capta la forma de la cosa externa, pero es una entidad de naturaleza enteramente distinta. La palabra semejanza no tiene que engañar, porque hace pensar como que semejanza es como una especie como de reproducción interna de la cosa externa. Y evidentemente no es así. Es la esencia inteligible que es la determinación de un concepto que en sí es universal. O sea, una entidad de tipo enteramente distinto. El alma es distinto a ese principio. Claro, es distinto a la cosa y distinto al alma. Exactamente. Hay que tener en cuenta esas dos cosas fundamentales, que es distinta, como el concepto abstracto que tenemos en la mente es distinto a la cosa, pero es la forma de la cosa. Entonces, por eso hace conocer la cosa, porque siendo distinto a la cosa, reproduce la causa formal, o sea, es capaz de dibujar la fórmula, digamos, la causa formal que hace que esa cosa sea así. ¿Entienden? Sí, sí. Por esto no es fácil, ¿no? Se puede decir que contiene una ambigüedad en tanto que es inteligible y tiene una potencia de formar algo, y cuando forma, o sea, cuando entiende la realidad de las cosas, comienza a tener actividad. En tanto que como formable tiene una potencia y una actividad. Claro, sí, es importante entender eso, tiene una actualidad como entidad inteligible, el verbo de la mente formable, el verbo indeterminado. Tiene una actualidad como actualidad inteligible. Y Rosmini ahí rescata esta frase de Aristóteles cuando en el De Anima dice que la luz del intelecto es energeia, es actualidad. Dice te usía energeia, o sea, es esencialmente actualidad, es algo en acto, como actualidad inteligible. Y de ahí sacarán después los medievales la frase intelecto agente, porque es una actualidad inteligible, pero al mismo tiempo es potencial por cuanto es indeterminada, y entonces puede recibir las formas específicas de las cosas, puede actualizarse en ese sentido de especificarse, pero tiene que primero ser una actualidad inteligible, tiene que ser algo ya que existe de por sí en su dimensión inteligible, que es distinta netamente a la esencia del alma. Tiene que ser tiene que ser actualidad inteligible, porque si no lo fuera no podría captar las formas de afuera. Aquí y ahora. O sea, no justificaría la realidad de la existencia en nuestra mente de los conceptos como actualidades inteligibles, como entidades estables, no eternas, diríamos, y universales. O sea, tiene estas características como de la estabilidad y de la universalidad, que son la marca básica de lo inteligible. Vamos a detener acá porque ya es tarde, ¿no? No, fin. Vamos a despedirnos. ¿Sabes cómo Salir, no. ¿Sabes cómo hacer la grabación? Ah, ya dije detener, ¿no? Salir. No, espera. ¿Pero yo siempre lo hago así? Detener grabación.